Buenas noches, profesor y todos los presentes. Vamos a dar inicio a la exposición correspondiente a la contaminación ambiental de obras en carreteras, parte aplicativa. A continuación, vamos a dar inicio. Como primer punto tenemos descripción general de las líneas básicas. Delimitación del área de influencia. Tenemos dos puntos importantes acá, que es el área de influencia directa. Esta área ha sido delimitada en función a la ubicación hidrográfica, también sus recursos naturales, involucra a las comunidades campesinas, centros poblados urbanos y rurales. El área de influencia indirecta, que vienen a ser los colindantes al área de influencia. Tenemos aspectos físicos, donde remarcamos superficie, ubicación y accesibilidad. En la superficie tenemos el estudio de la latitud, longitud y altitud. En la ubicación tenemos las cuencas, los distritos, la provincia y la región. El clima es el estudio de la precipitación y temperaturas del distrito. Las fuentes que tenemos son el CENAMI, la hidrología, la identificación de cuencas y microcuencas. También tenemos geología y entorno ecológico. Como aspectos biológicos tenemos la flora, que viene a ser el estudio de la vegetación de la zona. La fauna, que viene a ser el estudio de la fauna silvestre. Aspectos socioeconómicos. Tenemos la población, que son los cambios demográficos de la zona y su evolución de esta. Gracias. A continuación hablaremos de la descripción del proyecto de infraestructura. Para toda obra de carreteras se debe tener en cuenta el ancho de la vía a pavimentar, tamaño de las bermas, obras de arte como cunetas, alcantarillas, muros de concreto armado, señalización y medio ambiente, para lo cual tendremos que evaluar los siguientes puntos: obras preliminares, movimientos de tierra, subbases y bases, pavimento asfáltico, construcción de sistemas de drenaje, señalización y medio ambiente. Para lo que vendrían a ser las obras preliminares, debemos considerar la movilización de maquinaria pesada, materiales y combustible. También hacer un correcto control topográfico, ayudándonos por una estación total según las especificaciones técnicas. A su vez se colocan señaléticas para ordenar el tránsito durante la ejecución de obra. Y por último, la creación de un campamento de 1000 metros cuadrados que servirá de almacén, residencia y sala de máquinas. En lo que vendría a ser el movimiento de tierras, se demolerá pavimento en mal estado, se eliminará material excedente, se realizará el desquinche o peinado de taludes, perfilado y compactado de subrasante. Por último, se conformarán los terraplenes donde se requiere según las secciones transversales. En lo que son las subbases y bases, el espesor de estas se determinará mediante un estudio de tráfico y ejes equivalentes. A su vez, el material de dichas capas tendrá que ser evaluado mediante pruebas de abrasión y CBR para verificar si cumple con los requisitos solicitados. En el pavimento asfáltico, el tipo de pavimento a utilizar se determinará según el método estándar de penetración de materiales bituminosos, obteniendo como ejemplo el Betutec 6085, el cual será colocado en caliente para la construcción de una carretera. Bien. Asimismo, también tenemos que tomar en cuenta la construcción del sistema de drenaje. Esta consiste en poner alcantarillas TMC. Estas alcantarillas pueden ser aproximadamente entre 43, 50 o 70. Depende del tipo y longitud de la carretera. Deben contar con cabezales de entrada, de salida y de concreto armado con una fuerza de 210 kilogramos por centímetros cúbicos. Se colocarán tuberías tipo TMC sobre una cama de apoyo. Asimismo, se debe también tomar en cuenta el uso de cuetas o muros de concreto ciclópeo. En cuanto a lo que es la señalización, estas pueden ser señales preventivas, reguladoras, señales de información o marcas en el pavimento a lo largo de toda la carretera a tomar en cuenta. La cantidad de las señaléticas va a depender de el tipo de hidrografía que cuenta la zona en la que se ha hecho la carretera.
y tienen que estar reguladas de acuerdo a lo que indica el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En cuanto a las informativas, son en menor cantidad que las señales preventivas, las cuales deben ser puestas en mayor cantidad. De igual manera, lo que son marcas en el pavimento, se debe realizar el pintado a lo largo de toda la vía, ¿no? De color blanco, y puede ser tanto en la parte central como también en los bordes. En cuanto a lo que respecta al medio ambiente, se deben hacer pruebas de resistencia de concreto de las diferentes obras, como son los cabezales de entrada y de salida, también en las alcantarillas. Pruebas permanentes en la cantera, reubicación de postes de alta tensión, ya que sabemos que a lo largo de esta podemos encontrar varios, monitoreo arqueológico durante la ejecución y reposición de terrenos afectados aledaños. Bien, continuando con la exposición, comentaré sobre la identificación y evaluación de impactos ambientales. Para ello, pues, la identificación y evaluación de impactos es necesario interrelacionar las acciones del proyecto en los factores ambientales existentes. Por lo tanto, se deben determinar los factores ambientales relacionados con los sistemas de agua potable, alcantarillado, y así como las acciones que van a afectar a estos factores, qué posibles existen entre ambos impactos, ¿no? Esta sección es más importante del estudio de impacto ambiental, ya que de acuerdo a esta predicción de los impactos y su importancia en magnitud, que se formarán a medidas apropiadas para la mitigación de impactos, ¿no? Tenemos factores ambientes sensibles a impacto, eh, que si bien existe un número amplio de factores ambientales, se puede determinar que existen algunos que son más importantes para poder a través de ellos identificar los factores que se verán afectados de manera directa o indirecta por las actividades del proyecto, ¿no? También tenemos identificación de impactos ambientales. Esto es una metodología aplicada que se ha tenido como base un ordenamiento cronológico de las diversas actividades que se realizarán en el proyecto, ¿no? De acuerdo a una interrelación existente entre ellas, ¿no? Quedando definidas las etapas de planificación, construcción, operación y abandono de obra. En cuanto a la técnica utilizada para el estudio, se optó por el criterio de que ninguna, por así decirlo, es suficiente para todas las fases del estudio, ¿no? Cada una de ellas presenta ventajas y limitaciones, por lo cual el método de estudio contempla una combinación de dichas técnicas, ¿no? Para lo cual podemos identificar de una mejor manera con una matriz de Leopold, o también conocido método Leopold, ¿no? Este método ha resultado siendo muy útil en proyectos de construcción de obras. Desarrolla una matriz al objeto de establecer relaciones causa-efecto, ¿no? De acuerdo a las características particulares de cada proyecto, a partir de dos listas de chequeo que contienen acciones proyectadas y factores ambientales susceptibles de verse modificados por el proyecto, ¿no? El método o matriz de Leopold trabajamos con lo que es magnitud e importancia, ¿no? La magnitud es una valorización del impacto o de la alteración potencial a ser provocada, ¿no? Es un grado, extensión o escala que se coloca en la mitad superior izquierda, ¿no? Y tenemos pues una dimensión de impacto que se califica del 1 al 10, ¿no? Siendo de menor a mayor y anteponiendo un signo más para los efectos positivos y menos para los negativos. A diferencia de importancia que solamente se califica en una escala del 1 al 10, pero que no hay o no se antepone ningún signo, ¿no? Siguiente, por favor. A continuación podemos ver la matriz, es una matriz de impacto ambiental o la matriz de Leopold. Tenemos dos etapas. La primera etapa que son factores ambientales, que tenemos pues lo que tenemos in situ en el lugar, pues aire, agua, suelo, erosión de suelo, generación de residuos, vertido de residuos líquidos, y por la fase de inversión tenemos lo que son pues obras preliminares, movimiento de tierras, bases, subbases, pavimento, básicamente la ejecución de obra, ¿no? Como le explicaba hace un momento, podemos ver que se manejan dos tipos de escalas. Ahí podemos ver -1, un slash, un 0, porque estamos dando las escalas, ¿no? que mencionábamos hace un momento según el grado de impacto que pueda tener en esa partida con, se podría decir, con ese factor ambiental, ¿no? Por ejemplo, la erosión del suelo. Siguiente, por favor. A continuación les voy a hablar sobre la evaluación de impactos ambientales, que esto viene luego de la identificación y cuantificación de los impactos ambientales mediante la matriz de Leopold, ¿no? Que nos ha servido para poder identificar los aspectos significativos a priorizar durante la formulación del plan de manejo ambiental, ¿no?
Esto, por ejemplo, en una evaluación de impactos negativos por actividades realizadas por proyectos, tenemos pues que el movimiento de tierras tiene un impacto negativo en lo que es la etapa de proyecto, al igual que el pavimento pues asfáltico. Es una de una lista, de una gran lista que tenemos de todo el proyecto, pero a su vez también hay impactos positivos que tenemos pues como, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Las señalizaciones son de repente actividades que no generan impactos negativos, son positivos. También tenemos lo que es la evaluación de impactos negativos por factores ambientales. Tenemos lo que son, pues, factor ambiental por suelo, compactaciones de suelo son impactos negativos, impactos positivos, que pues son factores culturales, ¿no? Gracias. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que corresponde al Plan de Manejo Ambiental, PMA, en obras de carreteras. Tener en cuenta que el objetivo principal de las directivas del Plan de Manejo Ambiental es el de incluir medidas preventivas y de planificación en el diseño, en la construcción, operación y mantenimiento de las vías construidas, con el propósito de mitigar o compensar efectos negativos del proyecto y para aprovechar al máximo los resultados positivos. Dentro de este PMA tenemos lo que son los programas de seguimiento y monitoreo ambiental. Estos programas de monitoreo permiten la evaluación periódica, integrada y permanente de las variables ambientales, por lo cual se deberá contar con los parámetros correspondientes con el fin de suministrar información precisa y actualizada para la toma de decisiones, orientadas a la conservación del ambiente durante la etapa de construcción y operación del proyecto. Se puede evidenciar en las imágenes un monitoreo de nivel sonoro, esto debido a que constantemente en los proyectos pues se trabajan con maquinarias y algunos equipos que generan ruidos. Esto deben ser monitoreados constantemente. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos lo que son monitoreos de la calidad de aire. Tener en cuenta de que se trabajan con ambientes químicos, en este caso podemos evidenciar en la imagen que se está colocando el asfalto y se puede apreciar que los trabajadores pues tienen EPPs para poder protegerse en este caso de la calidad del aire ocasionado, pues, debido al tema del asfalto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. También podemos ver lo que corresponde al monitoreo del agua. En el tema del monitoreo del agua, es muy importante poder medir lo que es el pH, los cloruros, los sulfatos y la alcalinidad de estos. Se emplean definitivamente equipos especializados para poder obtener estos resultados. Siguiente diapositiva, por favor. También dentro del PMA tenemos lo que es el programa de contingencias. El plan de contingencia permite diseñar una respuesta organizada y oportuna para prevenir o minimizar cualquier daño a la salud humana o al medio ambiente. Además, permite contar con el equipo y los materiales necesarios en los lugares de mayor vulnerabilidad ante los diferentes fenómenos naturales y emergencias. Definitivamente, los proyectos de carreteras no están ajenos a sufrir, en este caso, efectos de, por ejemplo, daños o destrucción sísmica de la infraestructura que se puede apreciar en la primera imagen, ¿no? Puede ser por un terremoto, en fin. También podemos ver lo que es inundaciones naturales y cambios en el clima. Una de las imágenes adjuntadas, pues, es la obra que se desarrolló en el río Rímac, que definitivamente fue afectada en los momentos, pues, de mayor caudal del río, pues, ¿no? Entonces, termina afectando también al proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el programa de información y participación ciudadana. Como parte del proyecto, se llevan a cabo actividades dedicadas a fomentar la participación de la población en la problemática ambiental y la aceptación de proyectos por parte de la población. Con este programa se debe buscar además que los trabajadores que intervengan en el proyecto
desarrollen hábitos de preservación del medio ambiente, demostrándoles que un manejo ambiental adecuado beneficia la salud, el ambiente y la propiedad. Tener en cuenta que no solamente se involucran en el desarrollo del proyecto y el cuidado del ambiente los trabajadores, sino también a la población. Los trabajadores deben tener en cuenta que estos programas de manejo ambiental los benefician así tanto al ambiente como directamente a ellos como propios trabajadores. Y la población también tiene en cuenta de los beneficios que estos generan para sí mismos. Eso sería todo. Muchas gracias.